Hablemos de Circo, espacio virtual de diálogo y reflexión. Para comenzar, y vuelvo a dar la bienvenida porque nunca está de más dar muchas bienvenidas. Y pues ahora sí, le paso la palabra a Víctor y pues bueno, bienvenidos y bienvenidas. Bien, bueno, muchas gracias. Primero que todo, explicar un poco de lo que es Hablemos de Circo. Son instancias de reflexión que se están realizando y muchos de nosotros estamos participando de manera, bueno, muy romántica y otros muy voluntaria y con toda la fe para que esto pueda funcionar. Se han realizado muchas charlas anteriores de todo esto, tanto de rigging, de profesionalismo, de identidad, de todo. Y bueno, dentro de todo, principalmente la idea es poder explicar un poco lo que yo estoy haciendo, que es dramaturgia de circo, investigando dramaturgia de circo. Y bueno, vamos a empezar. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Bien, bueno, lo que vamos a hacer ahora es poder conversar, hacer una reflexión un poco de que dramaturgia de circo contemporáneo en este caso, hacia una mirada latinoamericana. La primera parte es hablar un poco lo que es dramaturgia. Después qué es circo tanto tradicional como contemporáneo, y después qué ocurre en este caso con Latinoamérica frente a lo que pasa con el circo principalmente. Bien. Bueno, primero, la gran pregunta, ¿qué dramaturgia en el circo contemporáneo? Entonces, no sé si de los aquí presentes, yo creo que, bueno, está Vivi, que es una gran amiga, que me ha ayudado un poco a trabajar en lo que es dramaturgia contemporánea acá en Barcelona, y es una gran pregunta que podemos ir definiendo no solamente desde su definición oficial, sino que ir creándola, porque es el proceso, ¿ya? Así que lo primero que todo hay que saber que hay una definición un poco, ¿cómo se puede decir?, ambigua, pero es la base para cualquier persona que ignora todo esto. Y lo primero que la dramaturgia, bueno, es la acción efecto de crear, componer, significar y representar un drama, ¿ya? O sea, convirtiendo en un espectáculo teatral, pero el término no solo se aplica al teatro, ¿ok? Sino que también a otros espectáculos, sea la danza, la ópera, el circo. Y ojo también de que el circo proviene, o sea, de que el drama, la palabra drama, proviene del griego, que significa hacer o actuar. En este caso sería componer acciones, ¿ya? O componer actuaciones en este caso. Entonces eso va a quedar un poco más claro el término, porque muchas veces se confunde de que dramaturgia viene del texto solamente, del dramaturgo, ¿ya? Pero el viaje que vamos a hacer es poder explicar un poco la diferencia que existe en todo eso. ¿Ok? Bueno, antes que todo, es para que puedan tener un poco entendido todo esto, desde Aristóteles que se ve una dramaturgia griega, ¿no es cierto? Una dramaturgia aristotélica, ¿ya? Pero que ha pasado por muchas evoluciones. La principal fue a principios del siglo XVII, en este caso del XVIII, estoy ahí, ya me faltan los datos, pero con Lessing en Alemania, quien tiene en su presencia un teatro en Hamburgo y él hace de testigo tanto como crítico o como acompañante de los actores, o acompañante en ese caso, en ese tiempo no habían directores, acompañante de las compañías, en el cual empieza a dar recomendaciones, crítica en este caso. Y él empieza a escribir un libro que se titula La dramaturgia de Hamburgo, la que tienen aquí presente, y con eso él da a conocer de que hay una forma de crítica dentro del trabajo escénico, ¿ya? Obviamente después esto va evolucionando, pasa por Stanislavski, que son las bases metodológicas de la actuación, la actuación, y también por Bertolt Brecht, que da una dramaturgia a nivel ideológico, ¿ya? Eso es muy importante también. Si quieren profundizar esto, ahora no va a ser el momento porque vamos a hablar de circo, así que teatro lo vamos a dejar para otra parte. ¿Y qué pasa actualmente? Que hay una base que se habla del teatro postdramático. Bueno, esto es del año 98, 99, ya son 20 años que estamos hablando de teatro postdramático. Muchas veces se ve que esto está superado, otros dicen que no, pero es una base también para entender qué está pasando con la performance, con la puesta en escena, con todas las artes de acción escénicas que están ocurriendo, ¿ya? La arte viva en este caso. Entonces Lehmann recorre y recopila toda esta información y la da a conocer en este texto, que ojo, también aparece en escenas de circo, o sea, él habla de la presencia del circo como acto performático, tanto los rituales, tanto las acciones como de riesgo, ya el Lehmann habla un poco de que el circo está presente en esto que es lo podramático finalmente, tanto como el arte de calle y la performatividad. Pero bien,
hablar un poco contextual para entender un poco por qué hablamos de circo finalmente y por qué hablamos de investigación en circo. Y bueno, le cuento un poco de mi historia. Yo fui alumno de máster en la Universidad Autónoma de Barcelona. Hice un recorrido para saber qué era dramaturgia de circo contemporáneo, porque no lo tenía muy claro. Viajé de Chile a España para hacer el máster en estudios teatrales y me enfrento desde los estudios teatrales a la dramaturgia de circo y sin conocer nada. Entonces voy recorriendo y me doy cuenta que existe un certificado de dramaturgia circense en CNAC, en el Centro Nacional de Artes de Circo. Pero no solamente eso, al momento de recorrer me doy cuenta que en Francia existen autores como Ariane Martínez, como Cyril Thomas de Kenac, que ellos son parte del profesorado que da a conocer esto. Pero también está Marion Guillis, que da a conocer su investigación de acrobacia y dramaturgia también, y de la mujer, la performance dentro de la acrobacia. Y bueno, entonces me doy cuenta que hay algo muy interesante dentro de esto. Y también después, perdón, no. Y después de esto, está una investigación tanto que NAC está realizando en Barcelona, está bien presente ahora, que me entero de que hay charlas que se están realizando de intercambio de dramaturgia y escritura escénica, a las cuales voy a participar, y me doy cuenta de que hay un nacimiento desde aproximadamente el 2010, 2011, 2012, y que en Barcelona ya llevan 4 jornadas de trabajo dentro de esto, de escritura escénica y dramaturgia. Pero después conozco a Francisca Trapp, que en Berlín está haciendo el tema de tanto con semiótica, semiología, del circo contemporáneo. ¿Qué es circo contemporáneo? Se empieza a preguntar dentro de esto con relación con el circo tradicional. Tiene una página en internet que se llama Circus Wissenschaft, me parece mucho, no sé muy bien, que da a conocer un poco la información del espacio de circo dentro de todo esto, que es parte de CARP, que es un circo, una plataforma de circo de investigación en Europa. Y en Bélgica después conozco a Bauca Livens, o sea, no en Bélgica, sino me entero de que está Bauca Livens, quien estudió en Barcelona, y que hizo un texto muy interesante que se llama Dramaturgia desde Aristóteles al circo contemporáneo. Es muy interesante, lo pueden buscar en internet porque da la resolución que vimos anteriormente, desde el mito y de la catarsis, cómo esto se enfrenta a lo que es el circo contemporáneo hoy en día. Y más adelante vamos a hablar un poquito más de ella. Pero también, sin olvidar que en Chile está Ana Archa, que hizo su doctorado en Valencia sobre Andrés Pérez, el gran circoteatro en Chile, y ella también empieza a ayudar desde la dramaturgia hacia el circo chileno, desde la compañía Circo Pachico Caulen, y el circo virtual sobre el título de la obra Especulaciones sobre lo humano. Entonces hay una investigación que está pasando en los sectores donde yo estoy presenciando esto, tanto en Chile como en España. Y me doy cuenta que ocurre esto, que al leer un artículo, un periodista conocido en Barcelona, periodista de circo, dice que él ve muchos espectáculos de circo y que de un centenar de espectáculos de circo que ve al año, un buen porcentaje de los cuales presentan considerables problemas de dramaturgia. Entonces, al preguntarme qué es la dramaturgia frente a esto y cuáles son los problemas de la dramaturgia, y aquí coloco la imagen de un youtuber famoso que habla de parte de que es arte finalmente y que es el arte de no tener talento, en este caso. Entonces, ¿de qué depende el talento y de qué depende la dramaturgia frente a todo esto? Bien, porque eso lo vemos en todas partes, en internet, en Instagram, en las redes sociales, gente muy artista y gente no artista. Y me doy cuenta que el circo, principalmente, esto es lo básico, es un arte escénico, ¿ya? Y dentro de eso es arte principal, que es 50% técnica y 50% creatividad. Y eso depende tanto de un estudio y de una práctica, o por separado, solamente estudio teórico o solamente práctica, ¿ya? Y podemos mezclar todo eso, hacer ese juego también, desde la investigación, la puesta en escena, todo lo que se está viviendo, ¿ok? Entiendo que el desarrollo contemporáneo es un área que necesita una reflexión propia, ¿ya? Que existe, ya, pero en habla hispana no se habla mucho de contemporáneo de dramaturgia. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe investigar y teorizar sobre esta propuesta, ya que la comparten tanto, y esto es muy importante, los artistas y los creadores, pero desde diferentes miradas, y eso es necesario para tener una comprensión general. Es decir, yo no puedo hablar de dramaturgia, no tengo la definición exacta porque no soy el artista connotado, ni tampoco el creador connotado dentro de esto, pero sí podemos aportar a nivel colectivo, ya, cuál es la definición. Entonces, me di cuenta, y analizando un poco el Teatro del Silencio, que es una compañía chilena que mezcla circo de calle, que mezcla teatro callejero, marionetas, que hay una práctica expandida y una hibridación cultural. ¿Qué es eso? Cuando mezclamos un poco las artes. Entonces está esta definición, que la voy a leer, que dice que se postula la transformación de una dramaturgia de circo tradicional a partir de la práctica escénica contemporánea, hacia una práctica de carácter performativo y postmoderno,
con una búsqueda de lo identitario, pero también lo individual. Entonces, de esto que acabo de leer, yo me hago la pregunta, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que había leído y qué, no sé si algunas personas quieren decirme algo en este momento, pero voy a revisar porque, bueno, les recuerdo también a las personas que están aquí que puedan colocar en mute su video. Y, espera. Eh, Vamos a continuar porque la idea es poder dar un poco la información y de ahí ya hacer la ronda de preguntas. Pero si alguien quiere interrumpirme, tiene todo el derecho a interrumpirme, ¿ok? No los veo muy bien así, o sea, no los veo todos, estoy con el computador y el móvil, así que cualquier cosa me avisa Aurora, ¿no es cierto? Tú interrumpe ahí con tu vocecita hermosa. Bien, sigo. Entonces, ¿qué es circo contemporáneo? ¿Qué es dramaturgia? ¿Qué es todo eso? Primero que todo, la dramaturgia, a pesar de la definición que está en el diccionario, que está en Wikipedia, Patrick Pavic da a conocer que la dramaturgia es una teoría de representatividad del mundo, es decir, es un universo autónomo. Yo, como creador, puedo crear un universo autónomo. Eso es lo lindo de todo. Eso es lo mágico que uno puede crear en el arte, ¿ya? Pero no existe una sola dramaturgia, ¿ya? Hay una proliferación de dramaturgias. Hay varias dramaturgias en esto. Hay una dramaturgia perteneciente a Alemania, que es netamente alemana. Uno, cuando ve una pieza, posiblemente, esto lo vemos en las películas, uno sabe qué película es de Estados Unidos, qué película es asiática, qué película es... Así mismo pasa con la dramaturgia escénica. En Francia ocurre lo mismo, en Chile, en Argentina, en México, en España, pero ¿qué tienen en común cada una? Que liberan un potencial metafórico, es decir, liberan la creatividad. Y dentro de esto, la dramaturgia en este caso designa entonces el conjunto de opciones estéticas e ideológicas en el equipo de realización, que el equipo de realización desarrolla desde el director de escena hasta el actor. ¿Qué quiere decir eso? De que hay un dramaturgo, un dramaturgista que apoya esta información, apoya a un director, apoya a un actor. Y hay opciones ya dramatúrgicas como visión de la realidad para las tendencias actuales. Entonces, yo lo divido en dos grandes bloques, que sabemos que existen muchas definiciones de circo, pero lamentablemente para esta charla también hay que dividir y entender un poco que hay una diferencia entre circo moderno y circo contemporáneo. Y los que están escondidos por ahí también, que no tengan vergüenza en opinar y que puedan vigilar la información dentro de esto. Primero que todo, dentro de estos grandes bloques hay un circo que es moderno, clásico, tradicional, que está dentro de este formato que conocemos, que hay un circo ecuestre moderno, que es un estado puro, es decir, que todavía está permanente, el tema de la carpa, el tema de la lona, y tiene un carácter fagocitador. Es decir, todo lo que insertó el circo, la música, la danza, la fiesta, lo absorbió el circo y lo transformó a sí mismo como una célula que absorbe esto. ¿Ok? Eso es muy interesante también cuando hablamos de circo. Pero también tradicional, como lo decía Jordi Llané. ¿Qué quiere decir eso? Que es un circo que apareció en Montreal a finales de los 80, que tiene tres recetas claves para poder triunfar, que es un modelo de negocio circo tradicional americano, ya como el Ringling Brothers, que tiene una disciplina de circo soviético. Ojo que Mateo publicó en la mañana un documental del National Geographic sobre el circo soviético que es muy interesante, y también hay un uso de la creatividad del circo francés. Mezclaron esto y nace principalmente, está escondido por ahí, el Cirque du Soleil, ¿ya? Y dentro de esto, ¿qué quiere decir? Que no es, y ojo, esto también es para debate, y yo creo, o sea, lo que yo comparto, que no es contemporáneo. No hablamos de circo contemporáneo con el Cirque du Soleil, hablamos de un circo postclásico, que es parte del tradicional, ¿ya? Que es parte del circo moderno, en este caso, la esencia del circo moderno, pero llegó después. ¿Okay? Víctor, Entonces, nos ¿sí? pregunta Carolina Cañas que si podrías decirnos más o menos qué te califica. Es actual. O sea, dentro de esto, la investigación que se está realizando en base a los textos que se han publicado académicos y todo. ¿Por qué? Sí. Yo, para como entender más o menos qué periodo abarcaría, o sea, lo que llamas pues clásico, como en qué tiempo, en qué año está y así, por Sí, explicar sí. No, la no, es larga que duración. principalmente, sí, es que ahora lo voy a explicar un poquito más cómo se ve todo esto, Vale. ¿ya? O sea, igual, esto yo no hablo del circo, o sea, hablo del circo de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Ujú. Eso es lo que estamos hablando, o sea, lo actual, ¿ya? Entonces, ¿cómo habitan estos dos mundos dentro del circo que conocemos? Que
difícilmente no, pero sería como algo dicotómico, como las dos caras de una moneda, ¿ya? Que algunas personas no lo piensan que no existe, otros piensan que sí, ¿ya? Perdón, ya para seguir avanzando igual. Hola, ¿cómo estás? Bueno, dentro de eso, se puede hablar que hay una dramaturgia de circo clásico, que es estructurada, que netamente es el virtuosismo, la imagen del cuerpo y los números clásicos. Sobre todo el concepto del más difícil todavía, que eso se aplica hoy en día y está siempre presente. Y lo que nos hace como un punto en común es que el circo se encuentra en este limbo, en este equilibrio, que es la destreza y el riesgo, ¿ok? Que está presente en toda la esencia, tanto en lo contemporáneo como en lo tradicional. Pero también hay una retórica literaria inherente actual, ¿ya? Y esto es lo que ocurre ahora. Patrick Leroux habla del Cirque du Soleil, que es el Disney de la nueva era, sobre todo un Disney para adultos, con lo que ocurre en Las Vegas, con el show business, que se insiste como un lugar de la magia y que tiene un choque emotivo y comercial, y una etiqueta de comercio show business. Y eso es normalmente lo que vemos hoy en día en algunos sectores. No hablo de todos, esto es solamente a nivel contextual, ¿ya? Sobre todo lo que ocurre en Montreal. ¿Y qué caracteriza el circo moderno? Dentro de esto está el número de circo o el repertorio de circo clásico. ¿Y qué quiere decir eso? El número repertorio, por ejemplo, un malabarista que está realizando sus acciones a través de tiempos inmemoriales, el malabarismo ha estado presente hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Pero el malabarismo tiene unas fraseologías obligadas, es decir, que no se puede equivocar. ¿Ya? En el número, que sean de 10 minutos, yo no me puedo equivocar. Y eso es parte del circo clásico, el circo tradicional que vemos hoy en día y que se ha visto hace mucho tiempo. ¿Pero qué quiere decir eso? Que es una dramaturgia fragmentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que es un número, tiene un valor autónomo, medida exacta, infinita posibilidad de combinación, atención de los espectadores, criterios de orden espectacular y un diagrama temático. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo puedo ordenar. Por ejemplo, Einstein en la teoría de montaje puede hacer un montaje de, bueno, lo hacemos muchas veces en cine actualmente, eso es parte normal, que cortar y pegar, ¿no es cierto? Y yo qué hago con un número, yo lo corto y pego. ¿Ya? ¿Qué quería decir eso? El número de circo siempre está unido con otros números por la lógica de montaje, que muchas veces es narrativa, ¿ya? Que quieren o intentan contar una historia, pero, y aquí ya voy a lo que dice Pauca Livens, que hay un problema en la dramaturgia fragmentaria, que se detiene en la narrativa, porque no hay un tono armónico, porque hay un riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Si un acróbata hace un salto mortal, se tiene que concentrar y rompe con el tono armónico, y tiene que concentrarse en la agilidad gimnástica, en la técnica. Y aquí cito a un profesor, Luis Magrao, de la Universidad Autónoma, que me dijo, ¿qué pasa si un artista de circo hace un triple salto mortal? Tiene que ejecutarlo porque tiene riesgo, tiene destreza. Y no hay momento para una armonía metafórica. Pero, ¿qué pasa si uno hace un salto mortal? Tiene más tiempo para hacer un giro metafórico, o una actuación metafórica, o una sonrisa, tiene más tiempo para accionar, entonces es diferente. Y muchas veces en el circo tradicional se busca una forma escénica, gimnástica, técnica, y en el contemporáneo se busca algo mucho más metafórico. Y aquí, bueno, Bauca Livens habla un poco de esto, hace unas cartas a los artistas de circo, son 4 en total, o 3 me parece mucho, que están desarrollando y da a conocer esta información, ¿ya? Que lo pueden buscar después en internet. Ojo, yo igual este texto lo voy a ir compartiendo y el PowerPoint, quiero decir. Bueno, ya le he explicado un poco la diferencia entre circo tradicional y contemporáneo que está pasando hoy en día, pero ahora vamos a ver qué pasó. O sea, hablamos de un director de escena, hablamos de una mirada exterior o hablamos de un dramaturgo o un dramaturgista. Y esto ocurre principalmente por el teatro o por las vanguardias teatrales de los 70 a los 90, donde se reinventa un circo, sobre todo en Francia, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si hablamos de circo de un circo contemporáneo? ¿De qué estamos hablando en esto principalmente? ¿Ya? Entonces, mira cómo te mira Conan. Entonces, si vamos a la Wikipedia, y principalmente la confusión es más grande todavía, porque entramos a Wikipedia y nos dice que circo contemporáneo o nuevo circo o nuevo circo son movimientos que se originan tanto en Australia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, entonces mete todo dentro del mismo saco. Y eso sí, para una persona secundaria que necesita hacer una charla, tiene que hablar de esto, pero claro, en ciertos contextos es muy diferente y lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una diferencia, que en este caso es la idea tanto de lo que estoy investigando, que poder hacerlo, y se da a conocer, porque muchos
como que chocan o se incluyen dentro del formato de circo tanto contemporáneo como tradicional. Y primero que lo contemporáneo es una estructura esencialmente corporal y colaboradora, y no narrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una experimentación, hay una hibridación potente, que es teatro, danza, performance y otros medios, como Fia Menag, que trabaja malabares con hielo y hace toda una puesta en escena metafórica y dramatúrgica dentro de esto. Pero también lo interesante es que cuando hablamos de circo contemporáneo hay un hito histórico que se puede hablar desde ahí, que es la puesta en escena y creación desde un colectivo en donde se hace la experimentación, la colaboración, que fue el egreso de Kenac del 95, con el Crido Camaleón, que lo dirige Joseph Nach, que viene de la danza, ¿ya? Entonces hace puesta en escena. Entonces como un punto en común que lo pone Jean-Michel Guy en su texto y da a conocer de que quizás nació el circo contemporáneo en esa época en Francia, ¿ya? Y Patrick Leroux también lo dio a conocer, dijo que sí, que el circo contemporáneo nació ahí como puesta en escena, pero antes también han habido propuestas en escenas que complementan el circo contemporáneo, ¿ya? O sea que esto ya es muy debatible también. Entonces, ¿qué hablamos? Que el circo es una obra en colaboración, tiene un sentido de desconstrucción, tiene una reinterpretación del arte y del cuerpo y una forma de contenido y contexto, ¿ok? Entonces hay un reto dramatúrgico que no depende de una obra textual, ¿ya? Y eso es muy importante porque cuando hablamos de dramaturgia se piensa que es la obra de texto, pero no, es muy diferente. Y el cuerpo es el elemento como eje central. Entonces, a diferencia del número, como lo hablé anteriormente, que son de 10 minutos máximo o menos, ¿ya? En donde no me puedo equivocar, existen los solos, que es lo que ya aparece hoy en día. Hay que Roberto Frattini me explicó su forma, su percepción de los solos, en donde uno como artista puede alargar los tiempos, que a diferencia del número hay un espacio de destreza y espacio de torpeza, o sea, me puedo equivocar y puedo hacer una dramaturgia desde la equivocación y me reconcilio con los tiempos largos de dramaturgia. Entonces eso es muy interesante porque empiezo a encontrar ya no solamente una diferencia entre el tipo de tendencia de circo, sino que más hablo de un pasen y vean a un pasen y sientan. O también puedo hablar de mira lo que sé hacer y mira lo que te digo con lo que sé hacer, ¿ya? Aquí es donde entra la dramaturgia por esencia, la que se practica, ¿ya? Entonces hablamos de un circo de creación, ¿ya? Dentro de esto, a nivel global, que Jordi Jané explica esto, hace como un lenguaje contemporáneo en las artes, que todo engloba dentro de un circo de creación, ¿ya? ¿Y qué pasa con Latinoamérica? ¿Ya? Esa es la otra pregunta también, porque ya estamos hablando de lo que ocurre a nivel como académico, intelectual, para explicar a tanto personas que no entienden este concepto o buscan una forma científica de buscar el concepto y también una forma práctica. Y yo digo que siempre hay un contexto histórico, es decir, que depende de cada país también la forma de creación. Por ejemplo, el circo tradicional, el circo clásico, por ejemplo, ha sido muy diferente. Por ejemplo, en Chile se habla de la Casa de Volatín, en México se habla de los patios de Maroma y en Argentina se habla del circo criollo, ¿ya? Y todo esto también fue influenciado por el circo ecuestre de Europa y de Estados Unidos, en donde ellos llegaban con una primera parte gimnástica y una segunda parte donde se representaba una pantomima. ¿Qué ocurre con esto? Hay un cambio. Entonces, circo moderno en Latinoamérica hay una participación de los animales también muy teatralizada, representaciones históricas, pero también tiene una influencia hacia el teatro costumbrista de la época. Y esto empieza con una evolución también porque se busca en el espectador, ya hay una búsqueda permanente de lo que podía ser novedoso para el público. Entonces va cambiando. Y ojo, ya esto es parte muy importante igual de que el nuevo circo que se creó en Francia, el Nouveau Cirque, llegó más tarde en Latinoamérica porque había un sector empresarial tradicional numeroso que tuvo una presencia muy fuerte en países como Brasil, México, Chile. Entonces, a principios de los 90, y esta es la mirada que yo hago de Latinoamérica porque ya es personal, yo que he estado viviendo en Chile, investigo en Chile, que en los 90 empezó a florecer una época de circo o de nuevo circo, con el aporte de Andrés Pérez y Rosa Ramírez, con Mauricio Celedón, con Andrés del Bosque y con el Circo del Mundo y también con los malabares del Parque Forestal. Pero es más allá el contexto del lugar, porque en Chile, ¿qué había? Había un movimiento centrado en difundir un arte de carácter reivindicativo, social y de postdictadura, ¿ya? Que se llamaba Nuevo Circo, que Chile lo adoptó como el Nuevo Circo chileno, con una influencia del Nuevo Circo francés, pero también por las vanguardias teatrales de Latinoamérica. Hablamos del aporte de Eugenio Barba, de Grotowski, de los estudios de la biomecánica de Meyerhold, y también del teatro que se estaba fortaleciendo, el teatro universitario dentro del lugar. Y Andrés Pérez, que tuvo la influencia directa de Ariane Mouchkine en París, vuelve a Chile y trabaja y crea, bueno,
dentro de esto estaba funcionando con el Gran Circo Teatro, pero una vez que volvió, crear la obra La Negra Esther, que es la obra cúlmine del teatro chileno. Pero también Andrés Pérez trabajó con circo, trabajó trapecios, trabajó malabares, trabajó zanco, desde una época, de un momento un poco más precario, pero lo hizo, fue de los pioneros dentro de esto, no perteneciente al circo tradicional, ojo, ¿ya? Porque antes había teatro en el circo, ¿ya? Pero aquí ya él empieza a explorar un nuevo lenguaje dentro de esto. También recordemos que está Mauricio Celedón con el Teatro del Silencio, que funciona tanto en Francia como en Chile, y también ya un hito histórico que se puede conceder, bueno, me explicaron un poco que Andrés del Bosque crea esta obra que se llama Las Siete Vidas del Tony Caluga, que por esencia sería la primera obra contemporánea del circo chileno, ¿ya? Porque mezcla el teatro y el circo. ¿Y por qué? Porque tiene una esencia chilena, ¿ya? Y es totalmente distinta al circo contemporáneo de Europa que se empezó a trabajar. Y también, y esto ya fue a principios de los 90, y también el Circo del Mundo da a conocer el primer espectáculo, que fue Circosita, dirigido por Alain Belot. Y dentro de esto están artistas como Camilo Prado, Amanda Wilson, y ellos están desarrollando un circo presente, ¿ya? Un circo actual que es de calle, que está en el Parque Forestal, donde se juntan todos muchos malabaristas connotados de Chile, y empieza a crearse un circo chileno de nuevo carácter, de nueva concepción, un nuevo circo, ¿ya? Que netamente sería un circo contemporáneo. Entonces, poner a una obra como circo contemporáneo, sí, se podría. La Siete Vidas de Tony Caluga, pero también Circosita, que fue esto en el 98. ¿Okay? Entonces empezó a aparecer un circo netamente identitario del territorio. Pero entonces hablamos, ¿qué es lo contemporáneo finalmente? Y bueno, podemos decir que lo contemporáneo es lo de hoy, ¿ya? La época actual, y son los referentes que yo ocupo para desarrollar mi propio circo contemporáneo. Entonces cada uno tiene referentes de circo y cada uno tiene una forma de expresar circo, y eso es lo interesante. Entonces, ¿qué referente? ¿Ya? Y aquí es donde yo quiero entrar en un debate, porque muchas veces hay debate de todo. Entonces podemos pelearnos si qué cosa es una, qué cosa es la otra, ¿ya? Pero primero cito a Julio Rebolledo, que bueno, falleció hace un tiempo, y él habla un poco de la problemática latinoamericana. Y dice que en Latinoamérica, al ser autodidacta y no tener una formación artística multidisciplinaria, no existe una capacidad innovadora que les permita crear y competir desde un punto de vista de arte escénico multidisciplinario. Y eso es interesante también porque ve que no hay producto en Latinoamérica, y eso es muy debatible, ¿ya? Porque yo creo que sí lo hay, y lo vamos a explicar un poco. Pero él da otra cita también, y esto ya es un tema de Estado, un tema del gobierno. Por ejemplo, dice, en México han existido apoyos gubernamentales al arte circense, nunca han existido apoyo, perdón, porque el Estado considera que son negocios particulares y no lo asocian con el arte, sino más bien con el divertimento. En Chile ha sido privilegiado en ese sentido, y las compañías de circo nuevo en Argentina han encontrado un importante apoyo gubernamental. Entonces, ¿qué ocurre acá? Yo prevalezco que hay un trauma dentro de esto, y Liliana Diegues, ella habla de trauma en la escena latinoamericana, donde ella dice el llamado trauma, secuela de la dictadura, no es solo una herida anémica personal, es una herida social en el presente. En estas condiciones, el arte que persiste en no olvidar, además de denunciar, sugiere formas de restauración simbólica, situación que ya se ha vuelto recurrente en varios países sudamericanos. Entonces hay un tema no gubernamental, hay un trauma, hay una forma de precariedad de hacer circo que está presente dentro de lo latinoamericano. Entonces yo estoy dentro de este estudio vislumbrando también qué está ocurriendo, ¿ya? Finalmente dentro de todo esto. Y yo creo que una de las respuestas principales en Latinoamérica es el tema de una educación, y no solamente educación de circo netamente, sino una educación dramatúrgica de circo. Porque, bueno, cito nuevamente a Julio Rebolledo, y él dice que la fortaleza de la actividad empresarial tradicional tampoco permitió el desarrollo de centros educativos, como los que sugieren. A los que se están conectando les voy a pedir que muten su computador o móvil, ¿ya? Gracias. Y bueno, ya estoy terminando ya. Y la fortaleza, bueno, de la actividad empresarial tradicional tampoco permitió desarrollar centros educativos como los que surgieron en Europa desde la creación de la Escuela de Circo Soviético del 1927 hasta la diversa gama de circo de creación ofrecida por los ingleses y franceses en décadas posteriores, que alimentaban la formación de actos que se tendían más dentro del nuevo circo.
Sí, Julio Rebolledo explica de que hay una tradición latinoamericana de circo potente, y que es parte, que somos parte de eso, y eso es lo lindo, que está presente, pero también hay que entender que hay nuevas formas, nuevos lenguajes, que obviamente él cita las escuelas que están prevaleciendo, tanto la Nacional de Cuba, la de Río de Janeiro en Brasil, la Tarumba en Perú, la Arena en Buenos Aires, el Circo para Todos en Cali en Colombia, el Circo del Mundo en Chile, y también él menciona la Universidad Mesoamericana de Puebla en México, que obviamente ahí después, si hacemos otra charla de educación en circo, podemos debatir también qué corresponde a cada cosa también, porque tiene lenguajes muy diferentes y contextuales. Y eso es lo interesante igual. Y para ya, me falta un poquito más y termino, el circo se alimenta de referentes. Entonces cada uno tiene que tener un referente personal. Por ejemplo, nosotros tenemos referentes en el cine, en la literatura, en la música, y también estamos alimentando estos referentes personales en el circo. Por ejemplo, a mí principalmente me ha llamado la atención compañías como Baró de Bell, que han desarrollado un circo de mezcla tradicional y mezcla contemporánea con Francia y Cataluña. Fragan Gelker también con Levit, que ha hecho un trabajo dramatúrgico con el mito de Sísifo de Albert Camus, con un trabajo con Rieger, con un equipo atrás muy potente, iluminación, diseño. Y también dentro de la investigación que estoy realizando, investigo la dramaturgia de chilenos en el exterior. Por ejemplo, Pablo Potosniak, que hace El Señor de las Baldufas, que es El Señor de los Trompos en Chile, que juega un circo de carácter de calle, que es muy interesante también, y dentro de un contexto catalán, es decir, muchos de sus textos son en catalán. Entonces, ¿cómo un chileno cambia todo esto hacia el formato del territorio, del lugar? También en Chile está la compañía Los Nadies, Circo, que tiene este montaje oxidados, que colabora Martín Erazo del Pato Gallina, que es una mezcla de teatro, rock, punk y circo. Entonces algo muy interesante de ir viendo, que es la escena actual. En el norte de Chile, en el desierto de Atacama, en Iquique, está Circo Océano, o sea, la compañía Circo en la Cuerda, que desarrollan Circo Océano, que es un montaje que recorre la memoria del circo chileno en el norte. En el sur está la compañía donde participé yo también, dirigiendo, y que fue Circo Las Máquinas, que se hizo una investigación sobre los rituales mapuche, que en este caso era un trabajo de como visión, de trabajo de más personal, de investigación y experimentación, que también muy difícil llevar a escena un trabajo que se busca, se está investigando. Hay una chilena que se llama Pamela Pantoja, que trabaja en Arcaos, en Marsella, y hizo un montaje que se llama Yo disparé por ti, que recorre la historia de la única mujer que participó en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que hizo un atentado contra Pinochet, y ella da a conocer una dramaturgia de archivo. Entonces ella dice, habla dentro de su memoria, que hace una investigación de circo de archivo o circo documental. Entonces, muy interesante lo que está realizando, porque desde una investigación lo lleva hacia la práctica, ¿ya? Con su expresión capilar y tela en escena. También está Alejandro Escobedo, que viene de la Escuela de La Mancha en Chile y está trabajando con Rafael Boitel en Francia, y desarrolla también un trabajo de investigación desde el Malabar, ¿ya? Andrés Labarca, también de egresado de KENAC, está realizando un trabajo en Chile sobre el mal de Diógenes, también la acumulación y la acrobacia, cómo se junta todo eso también. Y también en Latinoamérica, un montaje que pude ver, que es en las compañías El Núcleo, que de Colombia, que ellos son de KENAC, dos de KENAC y uno de Toulouse, y ahí se reparten, pero es una esencia distinta, una esencia de Montreal, se podría decir, que algo curioso, que eso después lo vamos a dejar más adelante, que ellos son de Colombia, pero pocas veces han presentado en Colombia. Entonces son muy curiosos también del formato de recepción de espectáculos de esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabajar la dramaturgia? Y esto es importante ya tener en escena, porque una pieza de circo no se arma sola, necesita de una colaboración, o un número, o sea, un solo, o sea, una puesta en escena mucho más larga. ¿Y qué? Necesitamos espacios un espacio de creación, un espacio que invita a una experimentación y a una investigación, pero también a una búsqueda de nueva dramaturgia. ¿Y cómo puedo buscar nueva dramaturgia dentro de esto? Bueno, principalmente y buscando un poco lo que es el cine, y en Eisenstein yo soy fanático del cine y me gusta ver lo que ocurre actualmente. Por ejemplo, la película última que ganó el Oscar está llena de código, está llena de códigos secretos y de
por ejemplo, el director creó esta película 10 años atrás. Entonces, todo lo que está dentro, toda la aritmética, la iluminación, la fotografía, los textos, están pensados, están trabajados. Entonces, ¿cómo lo demuestro también en otros aspectos? En la pintura, en la literatura, en la fotografía. Pero, ¿qué pasa con el circo? O sea, ¿qué circo estoy creando o qué circo quiero crear finalmente dentro de todo esto? ¿Y de qué contexto? Puede ser político, performático, estético, pero ¿de qué se basa la investigación finalmente? Y eso es lo que hablábamos anteriormente, que el circo es 50% técnica, pero también 50% creación. Y bueno, finalmente ya para ir terminando la charla y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Aquí ojalá sea muy interesante que cada uno pueda tener su aporte, que hay una frase, bueno, Patrick Paddy explica de que el mundo entero es una escena dramatúrgica. Es decir, la dramaturgia está presente dentro de la escena contemporánea. Pero también alguien en Circo Red en España escribió esto en una servilleta y se encontró, un periodista lo encontró, lo publicó, dijo, cuando digas en esa región no hay circo, tienes que sospechar de ti misma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que a veces criticamos mucho dónde está pasando esto o al otro, pero uno mismo tiene que plantear como artista, como creador o como persona que quiere difundir el circo hacia dónde estamos creando y de qué manera, ¿ok? Bueno, eso fue lo que quería dar a conocer y espero que se haya podido entregar. Vamos a revisar, perdón por haber hablado mucho, pero... Te iba a comentar, Víctor. Sí. ¿Qué tal si antes de empezar con las preguntas, no sé si a alguien les gustaría darnos una pequeña reflexión sobre si conocían este tema o no lo conocían, si estaban cerca o no de tanto la dramaturgia como la dramaturgia del circo? Si alguien gustaría compartirnos una pequeña o breve reflexión de lo que acabamos de ver antes de comenzar con las preguntas. Yo quisiera... bueno, está Alejandra primero. Mejor Alejandra. Bien. Hola, yo soy Alejandra de Colombia, de Bogotá. Y bueno, yo soy egresada de la Pedagógica, de la Universidad Pedagógica Nacional en Artes Escénicas. Y pues mi proyecto, yo estoy recién graduada, me acabo de graduar. Y pues mi proyecto fue sobre diálogos entre dramaturgia y circo. Pero entonces digamos que la investigación que yo empecé a realizar no fue directamente a la historia, que es lo que como que más o menos entiendo y me agrada, porque pues digamos que uno aquí no había encontrado como esa información como tan desmenuzada como nos la acaban de compartir, pues porque es muy difícil, es un tema muy complejo, ¿sí? Porque tiene demasiadas vertientes. Entonces, pienso yo que esta cosa de la dramaturgia para circo tradicional o contemporáneo, que en lo tradicional obviamente está muchísimo más marcado por la escaleta, en lo contemporáneo pienso yo que se trata de encontrar un camino entre lo técnico y lo estético, ¿sí? Entendiendo lo estético como una posibilidad para construir conocimiento. Pienso yo que este lugar de la dramaturgia lo que nos permite a nosotros como creadores e investigadores encontrar es como esos lugares de enunciación de nosotros como artistas y como personas que hacemos parte de un contexto social, ¿sí? Entonces es como, obviamente lo de los referentes es sumamente importante, pero pienso yo que también en lo personal, en mi búsqueda personal, también a veces se convierte como una suerte de vicio y como nocivo. O sea, no siempre, pero algunas veces, porque al haber tanta información que no está teorizada, pues uno se bombardea de un montón de estilos y dice, bueno, ¿y yo por dónde agarro? Entonces ahí es cuando yo en lo personal digo, bueno, suelto más bien y empecemos a explorar. Y pienso yo que están como, o sea, que el lugar de la dramaturgia en el circo está en esas dos vertientes, de lo técnico y lo estético, entendiendo lo técnico como un saber y no como una herramienta digamos, esta frase que vos dijiste de, mira lo que sé hacer, mira lo que digo, yo que esté, mira lo que digo, lo que sé hacer es que transpone ese lugar de lo técnico, no solo como herramienta para comunicar, sino como un saber que me permite comunicar, ¿sí? Y creo que ahí es donde está como esa transición de lo dramatúrgico contemporáneo, ¿sí?
Entonces me pareció súper chévere, muchísimas gracias. Me gusta mucho este tema, también lo estoy investigando, creo que me gusta mucho escribir. Entonces, pues no, estoy muy agradecida. Me compartiste y me abriste también como el campo, porque pues no había encontrado como muchos de estos referentes, en su mayoría chilenos, que, que pues ya tienen un camino súper explorado teóricamente y que aquí en Colombia hasta ahora se está empezando a gestar, ¿sí? Hay muchas compañías aquí, muchos que han salido y que lo están haciendo, pero como no lo hemos teorizado y como no hemos como sistematizado nuestros propios procesos, y no digo sistematizar en términos de sistematizar experiencias, sino como en dejar una suerte de memoria de nuestros procesos creativos, pues que finalmente son los que van a ser como esas bases para los que vienen o los que vamos ahí encontrando nuestro propio camino en la dramaturgia. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Me gustó muchísimo este tema. Me encanta. Gracias. Bueno, importante igual los que están investigando dramaturgia, porque cuando yo pregunté al mundo dónde hay dramaturgia de circo latinoamericano, y le pregunté a don Julio Rebolledo, y él me dijo, no, la dramaturgia de circo latinoamericano no existe. Y fue así tajante, y yo dije, no, que así hay, de manera invisible y permanente, pero hay muchos creadores, hay muchos directores potentes que están trabajando en Latinoamérica, pero no hay una red de información de esto, una plataforma que uno pueda buscar e investigar y encontrarlo fácilmente. Es muy difícil, pero en eso se está. Hay mucha gente trabajando dentro de esto, y muchos que están presentes ahora en esta charla lo están haciendo. Así que genial, gracias. Sí, ¿Aurora? voy a decir algo rapidísimo nada más, se me pasó. Para hacer también y aprovechar los temas para la charla, vamos a más o menos las opiniones que tengamos cada uno de nosotros, limitarlas como a 5 minutos. Alejandra, estuviste perfecta con el tiempo. Entonces, para tener un poquito más claro lo que queremos decir y que todos podamos participar y no se alargue mucho, si podemos más o menos mantener un tiempo de 5 minutos. Y bienvenidas los que acaban de llegar, y nada más recordarlo de poner en silencio nuestros micrófonos para que luego no haya interferencias del más allá. Entonces, bien, creo que seguía Beatriz. No más. Hola, soy Beatriz, soy artista de circo, técnico en circo, chilena, pero vivo en Francia hace 10 años ya. Hay algunos puntos que quería decirte, Víctor. La Amanda Wilson no formó parte de Circosita. La Amanda Wilson llega al Circo del Mundo en 2004, cuando yo Circosita es anterior, cuando el Circo del Mundo estaba en el Canelo de Nos. Pero sí estaba el Camilo Prado, el Pollito, la Pato, como todo ese grupete. También otra cosa que el término de nuevo circo usado en Chile, decías que se usaba más o menos en el tiempo del Parque Forestal, todo eso. El uso del término de nuevo circo es mucho más actual, es del 2000. Cuando empezamos a ver la necesidad de llamarnos de otra forma que el circo tradicional. Lo cual no era el caso cuando empezamos en el Parque Forestal. En el Parque Forestal empezamos el circo de una manera mucho más en onda de juntarnos en un lugar, de compartir los pocos conocimientos que teníamos, entre comillas, técnicos, y no necesitábamos ponernos en una casilla, ¿no? Como hablábamos la semana pasada, de meter todo en caja, ¿no? Eso fue mucho más moderno, mucho más actual. Y pensé también en otra cosa, en un espectáculo que no hablaste, dentro de los referentes de espectáculo. Hay un espectáculo, La Pato Gallina, de clown, que creo que también le dirigió el Martín Erazo, es de unos clowns que recorren Chile. Y era un espectáculo que funcionó más bien en teatro, no en carpa. ¿Qué años?
ahí sí que no sabría decirte en qué año fue, pero hace ya un buen tiempo. Yo vivía todavía en Chile, así que de hace un buen rato. Después hay otra cosa que me quedó dando vueltas, como de lo que dijiste sobre la colaboración para la creación. Y yo creo que parte de una colaboración porque es mi visión que tengo del circo, pero hay directores de circo, como por ejemplo James Thierry, que no trabajan en colaboración, él decide las cosas. ¿Y por qué no? También puede funcionar así. O sea, puede ser en colaboración y es la forma en la cual yo trabajo porque creo que, o sea, yo elegí el circo justamente porque para mí significa colaboración, pero no es la única manera. Bueno, y que las otras formas también funcionan. La prueba de James Thierry es tremendo artista. Él decide los vestidos, él decide la pequeña coreografía de danza, él decide absolutamente todo. Eso, como para decir que todas las posibilidades, o sea, todo es posible. Después cada uno elige según su visión de vida, de colectivo, de creación, hacia dónde tira. Eso. Gracias, Bea. Sí, sí, importante lo que tú estás diciendo y gracias por aclararme porque yo de investigación de circo en Chile no me manejo así específicamente y porque, imagínate, hay mucha gente del sector que hay mucha información que se ha ido recopilando y mucho enredo de información. El Marcelo está por aquí, creo, conectado, Troncoso, que él está investigando el circo en Chile y sí, él es una parte esencial también del proceso en Chile de investigación. Y ojo también porque a mí me pasa que como yo confundo también tanto personajes, escuelas en Chile, es importante hacer la memoria, que ahí está la revista Saberes de Circo, que es importante mencionarla, que está haciendo este recorrido. Y la otra que tú mencionas, la pato gallina, es Sangre de Pato, que se desarrolló después de la convención, ¿no es cierto? Del matillerazo, de la pato gallina. Bueno. No, era algo como, no sé qué, recorre Chile, algo así. Ya, sí. Bueno, ahí vamos a entrar en discusión después y reflexionar sobre eso. También Sí. está el colectivo del Ítalo Tai, que trabaja circo y performance, y trabajó también con ellos en un periodo la Camila, que estudió en Inglaterra. Camilo Sol. No, ¿No? Camila, te lanzo luego el nombre. Sí. Bueno, igual lo interesante en Chile es que esta influencia que tuvo tan fuerte del teatro con el circo. O sea, eso es muy interesante, pero igual, para no extender la conversación, y vamos a continuar también con la palabra, después sigo conversando. Sí, yo también, para hacer un pequeño comercial. Chicos, los que quieran participar, cuando mueven el mouse o cuando pican en el celular, no sé si estén en la computadora o en un celular, aparece abajo un icono que dice participantes. Le pican ahí y después va a aparecer otro pequeño cuadro donde van a aparecer los participantes y en la parte de abajo, como en el quinto o sexto participante, aparece algo que dice Mudo Me y levantar la mano. Entonces ahí ponemos levantar la mano y así ya van apareciendo en orden, conforme se va levantando la mano para los que quieran platicar algo de las reflexiones o empezar a hacer el diálogo, vayamos más fácil como viéndonos y no nos quedemos ahí sin como de yo seconds o yo después o así, sino ya tenerlo ahí en el orden. Si vuelven a tener alguna duda, me pueden mandar un chat privado y ahí luego les contesto. Y Aurora, otra cosa más para agregar, yo no voy a responder todo ahora inmediatamente porque, o sea, no, sería que hable uno, que hable otro. Es mejor que hable cada uno, de la reflexión a conocer y después se pasa a la otra persona para que alcance a hacer la reflexión, que siempre quedamos contra el tiempo y eso. Yo Vale. me muteo y solo escucho. Va, pues entonces, y arranca. Acuérdense de los 5 minutos. ¿Puedo ir yo? Hola, ¿puedo ir yo? ¿Me escuchan? Sí, Adán, dale. Sí, Bien. yo lo Voy siento. a poner mi cronómetro en el tiempo. Víctor, encuentro increíble porque te quiero agradecer porque el nivel de profundidad que
tú dominas, lo encuentro impresionante. Como que llevo 5 o 6 años trabajando en el circo del mundo y me abres la cabeza de una manera, porque es un área que yo no trabajo, y tú sabes que no trabajo. Entonces no pensé que era tan profundo. Entonces me sorprende que llegue a este nivel de conocimiento. Entonces no solamente eres tan bueno en el Call of Duty, sino que también tienes una profundidad increíble en esto. Entonces, quiero confirmar lo que dice la Beatriz Contreras, que no la conozco, un gusto. Pero claro, la Amanda Wilson, su primer espectáculo fue con Ecum, ese fue su primer espectáculo, tenía como 17 años creo. Y me tengo que ir, así que me deja un poco colgado tu charla, porque me hace entender que no sé nada. Entonces, hay algo que me preocupa, no sé si me preocupa, pero por ejemplo, también quiero que recuerdes al Alvarito Valdés, porque el Alvarito siempre ha hecho, en los últimos 3 años o 3 generaciones, ha hecho el espectáculo del primer año de la escuela. Y eso también, para que se acuerden ahí para el Marcelo también, que cuando ven a los historiadores, y el Alvarito está en Francia, pero él también dirige los espectáculos en primer año. Siempre vemos los egresos de tercer año, pero tanto el proceso académico está el de primero y el segundo. Entonces, el hito también tiene una pequeña trayectoria con este proceso. Para que se acuerden ahí ya, por lo menos a mí, en lo personal me gusta. Lo otro es que no sé si estar preocupado o no sé qué pasa con la dramaturgia, porque por ejemplo, siempre cuando el Circo del Mundo tiene egresos, generalmente siempre son los mismos directores artísticos. Entonces, Alain Biliou, la Camila Osorio, o el director que trabaja la Tanti, Martín Erazo. Entonces, de cierta manera, mi pregunta es, ¿eso influye un poco que la dramaturgia no vaya cambiando? ¿Influye demasiado el director artístico? Porque no son muchas las personas como en Chile que están dirigiendo espectáculos de circo, o que tengan la herramienta, y no lo sé, hablo de ignorante. Entonces son los que yo conozco porque son los que siempre están creando en el circo. Siempre está Len, que dirigió La Sangre de la Tierra, ahora dirigió el último espectáculo, que trabaja la Tanti, la Camila Osorio. Entonces yo desconozco si hay más directores también, entonces no lo sé. Entonces, estamos abusando un poco también, se está estancando la dramaturgia por tener pocos directores. Y es una pregunta súper abierta, Víctor, porque lo desconozco, son los que yo he visto, son los que espectáculos últimos 5 años que he visto, porque también hay otros, está, no sé, el de Diminuto Circo, pero ese también lo dirigió la Camila Osorio, y hace un fin. Entonces, ahí dejo mi pregunta, me demoré 3 minutos, así que muchas gracias. Gracias, Adán. Bien, Paula, ¿nos podrías comentar tu opinión, por favor? Hola, buenas a todos. Bueno, varias cosas que anoté de lo que se habló y de inquietudes que me surgen también. Con respecto al contenido latinoamericano, justamente estamos participando en un proyecto que tiene que ver con darle contenido latinoamericano al circo-teatro. Entonces, lo primero que uno se pregunta, bueno, es ¿qué es ser latinoamericano? Hay una identidad latinoamericana, efectivamente, entonces la investigación surge desde ahí. Y efectivamente hay algo que cruza la historia latinoamericana y tiene que ver precisamente con la dominación, con la dictadura, con la violencia que ha tenido que vivir Latinoamérica en general. Entonces, creemos que esa identidad más o menos se configura a partir de estos hitos históricos y del hecho de ser una amalgama de culturas. O sea, Latinoamérica no solamente son indígenas y españoles, sino que son moriscos, son indoamericanos, o sea, hay una amalgama enorme de identidades que fluctúan aquí en este territorio y que de alguna manera enriquece también todo el contenido que nosotros le podamos dar a nuestro trabajo. Efectivamente, si bien no existe una metodología específica para circo, teatro, circo contemporáneo, creo que eso más que ser un problema, invita precisamente a abrirse y a tener la capacidad de experimentar y no cerrarse frente a una metodología o a cosas como tan estructuradas. No hace mucho, y también quería responderle ahí a Adán que cuestionaba un poco el tema de que existen
directores o existen, hay mucha, creo que hay compañías emergentes, hay trabajos emergentes que estaría bueno prestarles atención también. Bueno, nosotros el año pasado dirigimos un trabajo a partir de un proyecto Fondar que obtuve, se llamó El exilio de la infancia. Nosotros somos colectivo Ladra, y bueno, justamente nos enfrentamos a todos estos problemas que usar, existe una metodología o no. También nos vimos con mucha resistencia de parte del equipo precisamente por esto, o sea, no, necesitamos una estructura. Y lo que nosotros planteábamos como equipo directivo era, no, precisamente hay que abrirse a experimentar y a atreverse a colaborar también. Como que siento que el hecho de que no haya algo estructurado es una invitación abierta a poder experimentar precisamente. Eso. Muchas gracias. ¿Por qué no lo escucho? Marco, ahí. Hola, buenas. Me llamo Marco Mota y bueno, yo no he hecho ninguna escuela y bueno, por ahora estoy como investigando por mi cuenta, ¿no? Lo que para mí es muy, muy importante es la calidad de movimiento dentro del arte, ¿no? Ah, y yo veo como que el arte circense todavía es muy europeo. Y toda la idea de estética y de lo bonito y de lo que está bien y lo que está mal, viene todo en la misma vertiente que es la europea, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy de Salvador de Bahía, que es una ciudad de una población de 70% de personas negras, y donde mi cultura es básicamente la capoeira, las danzas afro-brasileñas y todo esto. Entonces, bueno, eh, no sé, quería saber si hay algún artista de circo o alguna compañía que trabaje con esta otra vertiente de calidad de movimiento, porque ahora mismo estoy creando un proyecto, un show que quiero hacer, ¿no? Como poniendo en escena todo lo que es la calidad de movimiento africana o afro-brasileña en mi caso, ¿no? Y resignificando lo que en el circo es lo bonito, ¿no? Porque a mí desde que yo empecé se me ha dicho que lo que yo hacía no era de un todo válido porque no ponía puntas como una bailarina, ¿no? Siendo que yo me pasé 10 años de mi vida entrenando break, otros 5 haciendo capoeira y bailando danza afro desde que soy un niño. Entonces todo esto a mí me hizo plantearme el por qué algo es bonito, el por qué algo es feo. Y no sé, es mi pregunta. No sé si hay alguna compañía que trabaje con esa vertiente, porque en mi proyecto yo directamente puse, no he visto ninguno, porque, a ver, llevo poco en el circo, pero efectivamente yo buscando por internet y en general no encontré ninguna que se enfoque lo que es circo africano, pero desde una visión no colonialista, no la visión de, mira estos negros como que exóticos y con taparrabos en escena, porque esto sí yo he sufrido en el mundillo del circo postmoderno, como has llamado tú, o clásico, que siempre que me contraten es como el chico aborigen exótico. Entonces yo quería saber si conocéis alguna compañía, si podéis darme referencias, porque yo estoy culturizándome en lo que es circo y también estoy resignificándolo, ¿no? Con mi trabajo y con mi intento de cambiar lo que es lo bonito o lo que la gente considera bonito dentro del circo. Gracias. Igual, Aurora, o sea, bueno, doy turno a la siguiente palabra, pero igual si alguien quiere responder a eso, porque igual yo podría responderlo y hay compañía y todo, pero también es un camino y yo creo que alguien más va a tener la respuesta mejor que yo para esto y para seguir con las preguntas también, así que lo voy anotando también, Marco, ¿ok? Eso.
Vale, creo que sigue Maita. Sí, hola, Hola. gracias. A mí lo que me vendría más interesando de todo lo que se viene exponiendo, y gracias Víctor también, por dar la diferenciación de esto, lo que es el tardo tradicional, porque es algo que yo la verdad no me lo había planteado y me ayuda mucho a estructurar en mi cabeza esta como historia lineal de lo que veo que ha ido existiendo. Bueno, lo que me vendría interesando a mí, yo lo noté como revisión histórica de la dicotomía latinoamericana, que vendría siendo, siento que si bien hablaba Paula de esta amalgama de sentires e historias y como necesidades de lo que es esta Latinoamérica, porque es muy diversa, porque es un territorio muy grande, con una historia también muy diferente. Todos somos, si bien colonizados y asesinados en masa, genocidamente, fuimos también llevados a esto, como Kanye también tenía su propia como forma de, y todo eso también se fue imprimiendo en lo que es nuestra cultura, que puede dispararse después, como expresarse de las maneras que queramos. A través de esto, si empezamos a ver su impacto en el arte y sobre el qué es ser latinoamericanos, creo que tenemos que empezar a ver qué es lo que resulta de todos estos procesos distintos y que nos hace ser parte de un mismo. Y dentro de esas cosas lo que noté fue una efervescencia. Si bien también es como esta rabia y en contra del yugo, está esta efervescencia. Siento que como circense latinoamericana, como habitante de lo que me tocó vivir y ver, es que antes de decidir qué y cómo, ya estaba haciendo, creando y viendo. Como que siento que en Latinoamérica se da mucho esto, como que uno tiene energía y quiere crear, y las cosas van saliendo y después uno les va poniendo nombre. Y después las podemos ir como estructurando. Y después también está el trabajo de todos nosotros en conjunto de crear estas redes, para poder ir conectando estos creares y saberes, y no decir esto es lindo, esto no, sino decir, oye, se dio esto en esta parte, me gusta o no, esto se dio en otro lugar, me gusta o no, y cómo cada dramaturgia, cada línea, cada pensar, cada escena de distintos lugares puede reflejar la identidad de este lugar y qué comparte con las otras. Eso. Y la dicotomía, desde lo que también decía Marco ahora al final, que es esto de lo europeo y lo latino. Es difícil plantear qué es lo europeo sin tener el latino. Y qué tanto de lo europeo y el latino si no sé lo que es lo latino. O no lo termino de definir o de agrupar. Pero sí se da que también en todas las artes hemos estado siempre con esta dicotomía, como digo, con lo que es la Europa. Es que quiero ser como Europa. Es que no quiero ser como Europa. Es que quiero estar en contra de la Europa. Es que quiero hacer algo completamente distinto. Es que la existencia de circo europeo va a imprimirse en mi circo, o mi circo se va a impregnar de este odio o este rechazo al europeo. Yo creo que, y esto es muy personal, tenemos que olvidarnos del europeo. Olvidarnos no de dejar de verlo, de usarlo como referente, sino olvidarnos de ello para definirnos a través de, y poder definirnos nosotros como latinoamericanos sin tener que decir somos en contra, somos lo mismo, diferentes o parecidos, sino somos. ¿Y qué es lo que somos? Y centrarnos ahí. Eso. No sé qué tan intenso me salió. Eso, hablar de la dicotomía, la tarea de qué somos, y lo último era qué es la misión del circense latinoamericano y cuál es la misión de Latinoamérica en el circo. Eso lo dejaría como pregunta. Eso, gracias, me corto. Creo que va mi turno, Aurora, en el orden de la participación. Sí, sigues tú. Vale. Muchas gracias por la discusión, muchas gracias, Víctor. Está increíble y súper interesante todo lo que están contribuyendo. Tenía una pregunta que yo creo que era más como hacia el principio de la charla, como más de clarificación, pero a lo mejor sirve un poquito ahorita para no sé, para ir clarificando cosas.
Entonces, me ayudó mucho la participación de Alejandra como para distinguir entre dos usos de la dramaturgia, que creo, tú me dirás, Víctor, si estoy en lo correcto. Como que el concepto de dramaturgia uno sirve para estructurar un entendimiento histórico de las constantes y de las diferencias entre narrativas que movilizan colectivos circenses, ¿no? Entonces, al analizar, digamos, como estas constantes, ya sea por localidad, por Chile, por México, como que podemos accesar también a de dónde jalan, además de la estética que están produciendo, ¿no? Entonces, es muy interesante como las aportaciones de decir como que jalan a momentos históricos, a las dictaduras, a esto en el caso latinoamericano. Pero es un uso del concepto de dramaturgia más hacia una revisión histórica. Y luego el otro uso que sugería Alejandra, ¿no? Que es más ponerlo en la práctica y encontrar este camino entre lo técnico y el estético, y que después mucha gente como aportó más opciones, que no solamente entre lo técnico y lo estético, sino también entre lo participativo, lo colaborativo, el mono. Y entonces, yo tengo dos preguntas a partir como de esta distinción. Una, ¿todas las compañías y todos los colectivos hacen dramaturgia? Entonces, en contra, por ejemplo, de Rebolledo, diríamos que claro que todo el mundo hace dramaturgia y entonces desde ahí partimos para ya sea organizar históricamente o hacer espectáculos. O el concepto de dramaturgia se debe de reservar al uso intencional que le dan colectivos a la dramaturgia. Es decir, solo hacen dramaturgia los que se autodenominan o los que toman este concepto para hacer estrategias, o podemos ver a quien sea y decir como yo en Guadalajara no hay dramaturgos, por decir algún ejemplo tonto, pero puedo leer la historia del circo en Guadalajara a partir de la dramaturgia que ha surgido por colectivos. Entonces esa es la pregunta. Y la segunda, me gustó mucho la participación de Marco y a partir de eso pregunto la segunda cosa que es, ¿cuáles son los límites entonces del trabajo dramatúrgico? Por ejemplo, si la calidad de movimiento de la que hablaba un poco Marco, entra de todos modos en la dramaturgia, ya sea como análisis o como parte de la creación, o hay unos ciertos límites de la dramaturgia que deberíamos como tocar y discutir para decir, bueno, no, eso a lo mejor toca otra estrategia de creación, otra estrategia de análisis, y no todo tiene que caber en la dramaturgia. Y listo. Hola, buenas tardes. Bueno, un poco mi aporte también tiene que ver con esto que está planteando Roy. Nosotros en Uruguay estamos con un proyecto que se llama Colectivo CLO y nuestra investigación en relación al circo la hemos logrado enmarcar en un concepto que se llama dramaturgia del circo expandido. Entonces, como un poco venimos de diversas disciplinas, entonces nuestro bagaje de otras disciplinas se empieza a infiltrar en la investigación en circo. Nos interesa investigar un lenguaje de circo que esté inserto en la actualidad y a su vez también, y en ese inserto en la actualidad tiene que ver con los lenguajes que construimos nuestra investigación escénica, pero también con el bagaje del contexto político y social en el que estamos. Entonces, una de las preguntas que me hago en relación a esto de la dramaturgia del circo expandido tiene que ver con la relación en el circo concretamente, entre lo dramatúrgico y lo coreográfico, porque al ser el circo una disciplina en donde el cuerpo es nuestro territorio principal de trabajo, entonces como que también la dramaturgia, el discurso de ese cuerpo, que era lo que también proponía Víctor, ¿no? Como bueno, no me acuerdo cómo fue bien que decía la pantalla, pero que sí que hablaba como la dramaturgia del cuerpo, como que también se me asocia mucho a lo coreográfico y a los conceptos de coreografía expandida, que también es. Entonces, como que ahí creo que hoy en día, en el que estamos parados como creadores contemporáneos, como que los bordes entre una cosa y otra se empiezan a tocar y a ser como cada vez más híbridos, ¿no? En ese sentido. Y
¿Qué más quería decir? Investigación física con la investigación conceptual y la investigación de lo que van tramándose en la escena, ¿no? Escenográfico o lo musical, como lo escenográfico empieza a afectar el cuerpo y lo acrobático o lo más teatral. Como que empieza a haber ahí un diálogo de afectación entre las partes que empiezan a construir una red que se afecta mutuamente. Y esto que hablabas de la colaboración, o sea, más allá de los modos de organizarnos en cuanto al equipo y a los roles, como que siento que hay algo de la contemporaneidad que tiene mucho que ver con la colaboración mismo, o sea, también de los propios lenguajes. Y después tenía una pregunta para Víctor de algo que creo que dijiste hacía mucho tiempo, que me quedó resonando, que hablaste algo como de la dramaturgia del videojuego. Una vez quedó como súper picando que te lo quería preguntar y dije, la tiro en la de la charla de la dramaturgia. Gracias. Hola, no sé si me escucho bien. Bueno, yo quiero hablar más que nada, hacer una reflexión. Primero, Víctor, pues muchas gracias. Muy interesante lo que nos platicaste de la estructura, del teatro, ¿no? Se me hace muy valioso hablar de eso precisamente para una investigación en el circo. Y bueno, últimamente estaba un poco obsesionada con el circo, con el teatro de títeres, y algo que me quiero relacionarlo al circo es, por ejemplo, creo que el teatro más que nada se caracteriza por la palabra, ¿no? La danza más por el movimiento, por la música, y algo que hizo que el teatro de títeres pues también tuviera como su característica, su vertiente, fuera que el títere pues pueda hacer cosas que un actor o un humano pues no puede, ¿no? Y le da como ese plus, y creo que el circo pues también va hacia eso, ¿no? O sea, tiene como esa característica que por la técnica y por la destreza del acróbata actor que está en escena, pues también puede llegar a materializar y hacer una metáfora y un símbolo de cosas que tal vez un actor solo con la palabra no puede. Entonces eso se me hace muy, no sé, muy valioso de reflexionar. Y pues yo tengo una pregunta a partir de ahorita que hablaste de Brecht y todo esto. ¿Hubo o puede haber una cuarta pared en el circo? Y eso es todo. Gracias, Inés. Alana, nos habías comentado que tenías una respuesta para lo que nos había comentado Marco. Bueno, sí, yo soy de Recife, está al lado de Salvador, y hace tiempo salí también de mi ciudad, pero trato de acompañar lo que pasa en mi región, que Salvador y Recife quedan en región, dentro de Brasil. Y bueno, es súper complicado, en verdad. Yo he visto que, por ejemplo, yo trabajaba cuando estaba en Recife en una compañía de circo y tratábamos de hacer espectáculos con base en nuestra cultura, con base en la capoeira, en el afro, en los bailes tradicionales que tenemos a lo largo de todo el año, que son un montón. Pero son espectáculos que quedan dentro de un giro, quedan dentro de un territorio que ni siquiera salimos de mi mismo estado. O sea, yo que soy de Recife y tenía ese espectáculo hace unos 10 años, no llegaba a Salvador, por ejemplo, que es la ciudad del compañero Marco. Y es un espectáculo que fue, siguió y terminó ahí mismo, de la compañía Dacia Brincantes de Circo, que todavía existe y todavía sigue trabajando con base en la cultura que tenemos en nuestra región, el noroeste de Brasil, pero no se difunde. Y yo he visto eso un montón con varias compañías dentro de nuestra misma región. Yo tengo amigos en otros estados ahí mismo que hacen sus espectáculos con base en cultura o
la cultura popular que tenemos, del folclore que tenemos, y no sale, no expande. Yo creo que va un poco desde el incentivo cultural que no tenemos en Brasil, o que casi tuvimos en algún momento. Y la otra cosa que pasa es que el eje cultural de Brasil se mueve mucho en Río, São Paulo. Entonces, toda la dedicación de compañías grandes que salen, que expanden, como a Intrépida Trupe, por ejemplo, que está en Río, es porque están en un lugar más favorecido de un modo financiero dentro de Brasil. Creo que pasa eso con las compañías de circo que trabajan dentro de Brasil. Como fue dicho en algún momento, Brasil tenía un mercado, o tuvo un mercado muy grande de circo, pero el circo de la carpa, el circo tradicional, por así decir. Y hay un montón de circos chicos que siguen rodando ahí, ya no tanto como algunas décadas atrás, pero siguen. Y claro, cuando uno habla en Brasil de circo, la gente no piensa en Intrépida Trupe, por ejemplo, o Festival de Circo de Brasil, o que sea dicho contemporáneo o post-tradicional, no sé. Y esas compañías quedan perdidas. Son espectáculos que se hacen, que se gira ahí mismo y no salen. Pero sí, lo que puedo aportar al Marco es que tengo un amigo que salió de Chile, fue a Salvador y está ahí trabajando con algo de circo. Estaba con un espectáculo con dramaturgia, con algo postmoderno, o sea, post-tradicional de circo, que era el Alex Carrasco, pero ahora, bueno, su espectáculo parece que no salió con todo eso del virus. Pero en verdad creo que eso que pasa un poco con nuestra región desde el punto de vista de circo, en verdad. Espero que te haya contestado la pregunta. Hay compañías, está la Escola Pernambucana de Circo, está otras compañías, pero no salen de eso. Sí, a Catavento, o no, sí, a Brincantes de Circo, pero dentro de ahí mismo se quedan dando vuelta en la misma ciudad. No salen. Eso. Gracias. Hola a todos y todas. Muchas gracias por la instancia, por la información, Víctor. Aprovechar de pedir disculpas de no haber podido participar de las charlas anteriores, pero bueno, ahora me reintegro. Quería como juntar un poquito las palabras que han dicho personas anteriormente. Por una parte de hablar que la dramaturgia es la palabra o el teatro es la palabra, con esto de la identidad también, como de qué necesitamos decir. Entonces, muchas veces yo creo que sucede que en el circo estamos tan acostumbradas a solo movernos o solo expresar a través del cuerpo que la palabra se nos hace súper difícil, o el poder tener un discurso claro, incluso en estas instancias como de charla, en que necesitamos formular una idea y no sabemos cómo, o las palabras se nos traban. Entonces, desde ese sentido, yo creo que hay que hacer un trabajo súper interno de qué es lo que necesitamos decir, no solamente con el cuerpo, sino también a través de lo que hablamos. Y ese hablar tiene una historia, tiene un lenguaje que se construye, que por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, en gran parte de los países el español, otros países el portugués, francés, etc. Entonces, si nos agarramos de esos lenguajes, obviamente tenemos ya una base, es decir, ya tenemos una historia que está escrita con ese lenguaje. Pero si nos vamos a la identidad latinoamericana, como decían anteriormente, que hay un abanico de matices impresionante, hay una cantidad de lenguas por detrás de nuestra lengua madre, que es la que hablamos, y que están por detrás, que están llenos de modismos, que están llenos de detalles, como decía Víctor cuando hablaba sobre las películas, que al final todos los detalles, todas estas pequeñas cositas que hay son súper importantes, porque al final, después cuando uno termina de ver un espectáculo, dice, wow,
ahora que lo analizo, se relaciona esto con esto, lo que dijo en esta parte con lo que estaba haciendo en esta parte. Entonces yo creo que a modo así como de conclusión, es que no solamente al entrenar circo nos quedemos con el movimiento, con entrenar el movimiento, sino que entrenar la palabra, el discurso, el que se entienda, el hacerme entender. Y si básicamente mi espectáculo va al otro sentido, en que en realidad no quiero expresar nada concreto, que sea subjetivo, que en realidad hablo solo incoherencias, que se entienda que ese es el trasfondo del espectáculo. Pero si vamos a hacer algo que quiere contar una historia, que tiene un fundamento por detrás, entrenar la palabra, entrenar lo hablado, lo escrito es, pero fundamental. Eso, muchas gracias. Gracias, Pablo. Seguía Alejandra, pero creo que nos ha abandonado. Alejandra, no sé si estés por ahí. No, me parece que sí, salió ya de la reunión. Pues bueno, no sé si a alguien más les gustaría dar alguna reflexión o ya pasamos con Vic, que nos responde a todas las preguntas. Vivian. Hola, ¿me escucháis? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por participar y Víctor, muchas gracias por toda la información. Nada más quería compartir, bueno, algo con respecto a lo que ha dicho Marco a nivel de calidad de este movimiento. Yo creo, bueno, es mi opinión personal, creo que la calidad de este movimiento es forma del lenguaje de circo. Es como, por ejemplo, si escribes un texto, defines un poco la manera como una persona habla. Y en el circo, en el lenguaje de circo, la manera como te mueves, puede definir una cierta característica, puede definir una persona en escena, un personaje, puede, bueno, contarnos algo, ya tiene una lectura en la forma como se expresa. No te puedo dar referencias porque lo desconozco, pero te quiero animar que confíes en la manera que tú te quieres expresar, que quizás no hace falta tener tantas referencias, como creo que ya tenemos que confiar también en el conocimiento que tenemos y buscar por ahí, ¿no? Que dices que tienes, bueno, hay mucha raíz de tradiciones de movimiento y ir ahí, ir más profundo y tampoco creo que se tiene que entender la pieza de circo. Creo que el entender, en cierta forma, es algo del consciente y yo creo que el lenguaje de circo también puede tocar muchas cosas inconscientes. Y creo que la dramaturgia es una palabra muy grande y define muchos detalles, como decimos, muchos hilos que podemos tirar, códigos, detalles que definen la coherencia dentro de la pieza. Y a nivel de la pregunta de los directores que hubo, más que nada quería compartir que, bueno, el lenguaje de circo contemporáneo es un lenguaje muy joven. Entonces creo que recién ahora hay como la primera generación de artistas, creadores, que dejan de estar en escena y lo miran desde afuera, ¿no? Y analizan un poco la forma como crear, desarrollan sus propias metodologías y creo que en los próximos años va a haber mucho más personas que se dediquen a la dirección. Eso. Gracias. Gracias. Bien, le voy a pasar la palabra a Julia porque como es anfitriona no puede levantar la mano y ya me había pedido. Entonces, vale, Julia. Gracias, Aurora. Víctor, me parece súper interesante este tema. Me surgen muchísimas preguntas al respecto porque, así como lo mencionaba Adán hace un rato, creo que incluso estando tanto tiempo en el circo y en contacto con directores y puestas en escena, como que realmente no tenemos
un concepto muy claro de qué es la dramaturgia, ¿no? Y creo que hasta cierto punto todos queremos incidir en la dramaturgia, ¿no? El otro día platicaba con Roy acerca de los roles, ¿no? Nos estábamos preguntando qué diferencia hay entre un dramaturgo y un director, ¿no? Y a mí me surge también esta cosa ¿qué pasa cuando el artista no permite que se desarrolle el trabajo del dramaturgo? Que creo que es algo que sucede mucho porque pues siempre como artista tenemos ganas de investigar y de crear y estamos siempre soñando con muchas cosas, y cuando llegas al punto de estar con un dramaturgo o con un director, muchas veces sucede que el artista quiere anteponer su deseo ante lo que el dramaturgo le está pidiendo o el director, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando...? No sé, o sea, solo me lo pregunto porque he estado en los dos casos, ¿no? Una en el que el dramaturgo o el director dice muy claramente qué es lo que quiere y cuál es la línea de investigación a la que quiere llegar, y el artista se pone un poco como al servicio del dramaturgo para lograr esto. O la otra, que es que simplemente el artista quiere hacer algo y lo lleva por otro lado e impide este camino, ¿no? Entonces yo quería como, pues más bien preguntarles un poco qué piensan al respecto, porque es algo que me surge mucho en la cabeza y a veces hace que me pierda en esta reflexión, ¿no? De justo, ¿no? Cuando estás dirigiendo o ayudando en un proceso creativo, ¿qué tanto es la decisión del dramaturgo o qué tanto es la del artista la que influye en esta puesta en escena? O ya, nada más. Gracias, Julia. Maita y Beatriz, veo que tienen la mano levantada. Maita, vi que fue primero. Si nos quieres decir, por favor, compartirnos algo. Gracias. Voy a ser breve porque tengo muchas ganas de empezar a escuchar las respuestas por parte de Víctor. Y es solo decir que, al menos a mi parecer, el uso o el no uso de la palabra, el hacer una escena con lo que sea bonito o lo que no, si yo trabajo o no con textura, creo que son elecciones de estilo, como lo voy a definir así. Si uso o no uso la palabra, si eso hace más o menos claro mi mensaje, si quiero tener un mensaje, si quiero que ese mensaje sea el mismo para todos de la misma manera o no, y quiero dejarlo abierto, es estilo. Y que todo es válido por lo mismo, porque cada uno puede tener un estilo diferente y todo esto puede ser parte de una dramaturgia contemporánea. Entonces, que bueno, nada, eso. Sí, Gracias. Bien, pues pasamos con Beatriz y ya luego pasamos con Víctor, porque también tenemos a personas que nos están preguntando también por el Facebook cosas. Entonces, gracias. Yo quería resaltar algo que dice Marco con su pregunta, que me parece súper interesante y creo que se acerca a la temática de circo latinoamericano, ¿no? De hace unas semanas. Creo que el tema justamente de la estética, de lo que es bonito o no es bonito, tiene que ver con cómo hemos construido la técnica, cuál es la técnica que se debe ejecutar y la estética que esa técnica debe entregar. Lo cual va, desde la llegada de los españoles, atenta claramente contra todo lo indígena, ¿no? Y contra lo africano que llega después a Latinoamérica. Entonces, obviamente son
respuestas estéticas. La capoeira es no una respuesta estética, pero tiene hoy día una estética que le es particular y única, y yo creo que es justamente súper interesante la pregunta que haces, y para mí es lo más importante a desarrollar en Latinoamérica, es justamente cómo tomar los elementos que no son propios, que de alguna forma hemos perdido, como las distintas lenguas que tenemos en Latinoamérica. Hablamos de Latinoamérica, pero en Chile tenemos 5, creo, 5 dialectos, y me imagino hay países donde hay muchos más. ¿Cómo enriquecer de partida nuestra cultura sobre nuestros países, sobre nuestras raíces, y poder entregar esa misma fuerza a los espectáculos que realizamos? Y yo creo que de la misma forma el circo se alimenta de muchas otras artes, y aprovechando esa misma suerte que tenemos de poder alimentarnos de otras artes, podemos también alimentarnos de lo que esas artes ya han aprendido, de ese bagaje de reincorporar esas tradiciones, de retomar información que se estaba perdiendo, digamos. Y yo creo que el circo podemos tomar, no sé, la danza puede ir a rescatar eso, la música puede ir a rescatar esto otro. Nosotros podemos tomar de todos esos lugares, y justamente yo creo que eso es una riqueza que para mí hay que explotar mucho más, o sea, hay que buscar y eso, buscar y explorar mucho más. Eso. Gracias. No había visto que también tenían la mano levantada Ángel y Charlotte, entonces vamos a darles también a ellos el espacio, y ya nada más ahí cerraría con Charlotte, ahora sí, para que podamos pasar con Víctor. Entonces, sería ya la última persona por esta sección, ¿sale? Para que podamos pasar a lo siguiente. Hola, yo quería compartir un poquito como a modo de experiencia, como más del lado de artista en la escena, de lo que comentaba un poquito de la calidad de movimiento. Creo que hay algo que me ha hecho mucho sentido, como tanto en el último solo que he estado trabajando, o como de la forma que he estado tratando de moverme o ciertas cositas. También con esta controversia entre el uso y no uso de la palabra, siento que es algo súper importante, como desde mi percepción, es que la calidad de movimiento se construye un poquito con las sensaciones, o lo que yo quiero decir. Es como yo, sin olvidar de que el circo sigue siendo como la muestra de la proeza, de la técnica en la escena, porque eso es lo que hacemos de cierta forma, pero como yo desconstruyo una técnica para poder decir lo que en este caso quiero expresar. Cómo busco herramientas, cómo busco distintas posiciones, por eso ahí vienen como la escenografía, viene como el objeto que pueda llegar a utilizar, o netamente de cómo yo me voy a mover. Algo que me ha hecho mucho sentido es como, si yo quiero expresar una calidad de movimiento, como voy a poner algo súper lógico, como desde el mar, hago un mortal, ¿cierto? Pero cómo yo lo puedo llevar también a esta herramienta, ir a un lugar de un mar y ver qué pasa con mi cuerpo con esta sensación. Entonces esa es la sensación a la que yo después coloco dentro de mi solo, que pongo en esta dramaturgia que quiero expresar. Y siento que eso va muy de la mano de cómo trabajo con un dramaturgo, un director o un ojo externo que me pueda ayudar como a ordenar estas ideas, a ordenar como estas sensaciones, esta lista de movimientos que se van creando a través de mi experimentación, de lo que yo quiero decir, ya sea un concepto, un color, un texto, una historia, entre muchas otras cosas más. Siento que va muy de la mano de eso, y siento que la calidad de movimiento se construye, y va muy también con lo que conversábamos un poquito de ver nuestra realidad. Yo soy del sur de Chile, y obviamente la realidad que vivimos nosotros, de lo que queremos expresar, es totalmente distinta a lo que quiere expresar otra persona en otro lugar de este mundo, ¿cachai? Lo que quiere, por ejemplo, me pasa mucho que de repente, claro, en Santiago, que es como la región donde más se hace circo, entre comillas, en Chile, es distinto a lo que, por ejemplo, yo en el sur
que vivo otra realidad desde la tierra, otra realidad desde el Wallmapu. ¿Cómo llevo esto también a lo que quiero decir? Siento que va muy de la mano de lo que también quiero como experimentar o lo que quiero poner en la escena. ¿Sí? Porque mis necesidades como sociales, el ciclo también es muy social, expresarlo es como lo llevo. No sé si entiende un poquito lo que quiero decir. A mí me cuesta hablar, por eso me gusta el circo, de hecho, porque me muevo mucho. Pero es como poner mi realidad dentro de la dramaturgia. Eso es top importante. Siento que algo que me pasó, porque yo estudié en Europa igual, y siento que allá como ya no tienen tantas, entre comillas, necesidades sociales como lo que tenemos en Latinoamérica, que todavía hay muchas cosas que resolver, tanto políticas como sociales. Es distinto entonces lo que yo quiero expresar, es distinto como lo que yo quiero poner en la escena. Y eso quería compartir. Gracias. Hola a todos y gracias por todos sus comentarios. Yo quería reaccionar un poco de estética y sí creo, bueno, no sé, es un concepto que también se ha discutido mucho en la antropología del arte. Hay un libro de Alfred Jell que se lo recomiendo mucho sobre pues bueno, es muy complicado el libro, pero sobre la agencia es sobre la agencia de los objetos artísticos. Y creo que, bueno, obviamente o sea, bueno, el concepto de estética que manejamos nosotros en el circo, y pues eso pues, hace eco con todo lo que han dicho, pues es un concepto de alguna manera occidental, ¿no? Y creo que o sea, concientizar eso y tomar en cuenta que cada cultura tiene su propia estética, por llamarla de alguna manera, y ese tema de Yale, de la agencia de los objetos, pues creo que sirve mucho para el circo, porque en el circo hay muchas cosas que tal vez no son consideradas dramaturgia propiamente teatral o dancística, que tienen una agencia, ¿no? Y que tienen una agencia, pues tanto para el que lo expresa con su cuerpo, básicamente, porque pues, el circo es cuerpo y es riesgo y es proeza y todo eso que ya dijeron. Y creo que eso en nuestras sociedades latinoamericanas nos puede servir mucho para reflexionar sobre una estética propia o una dramaturgia propia, si podemos usar esa palabra, ¿no? Pues eso quería compartir, y creo que no es rechazar el concepto occidental de estética. Por ejemplo, yo ayer estaba viendo las coreografías de William Forsythe, no sé si lo conozcan, pero pues es un tipo que es como un matemático de la danza, y bueno, lo que hace es increíble, ¿no? Y creo que cualquiera de cualquier cultura pues puede apreciar el valor estético de lo que hace o lo que le hace hacer a sus bailarines. Entonces, pues eso, no sé, no tenía ninguna pregunta en especial, sino solo poner estos temas en la mesa para seguir platicando. Gracias. A ti, Charlotte. Bien, pues para comenzar con las respuestas de Víctor, me gustaría primero hacerte esta pregunta que nos hacen en Facebook para ya dar como apertura a la parte de las respuestas, Víctor, y también atender a las personas que están en la otra plataforma viéndonos. Y una persona en Facebook nos pregunta que si se conocen referentes teóricos para dramaturgia circense. Sí, bueno, qué complejo.
En principio sí, sí hay, pero la mayoría están textos en inglés y textos en francés. Ya, eso es para dejar un poco más claro. Y está la página Saberes de Circo, que es una página chilena, saberesdecirco.com, me parece mucho, que lo gestiona el Circo del Mundo, y que hay publicaciones también de investigación. Y igual hay una publicación mía también que habla un poco del texto, y abajo de la bibliografía están los referentes principales, que a diferencia del teatro y a diferencia de la danza, que el teatro tiene unos referentes bibliográficos importantes, ¿ya? Pero actualmente cuando empecé a investigar, claro, está Patrick Leroux en Canadá, en Montreal, Jean-Michel Guy en Francia, en Chile yo sigo a Ana Archa, que no es netamente desde el circo, pero sí, ella habla de circo, ya tiene mucha información también, hay un video muy interesante de ella con un proceso de investigación que hizo de circo en Chile, con el ALEN, y la información se puede compartir. Hay un drive para avisar a las personas también. O sea, se compartió un drive con información, con textos, con vídeos, con todo lo que se necesita. Y hay mucho archivo, mucho, mucho. O sea, ni yo no lo he visto todo lo que tengo ahí, así que lo interesante es que sí. Pero es difícil buscar, ¿ya? No hay biblioteca especializada en Chile, especializada, sí lo hay en Francia, acá en Barcelona hay una biblioteca pequeña, pero hay información, y la mayoría es todo lo que se ocupa en Internet. Y bueno, y lo referente y la información es lo que se ocupa en Internet, ¿ya? Bueno, y continuando un poco con la conversación de todo, hay algo muy interesante que ya lo define un poco, que fue lo que va al principio, la búsqueda de lo identitario y también de lo individual, ya que un poco la dramaturgia se define desde ahí, que yo busco una identidad dentro de esto y también busco mi forma individual de hacer dramaturgia. Mucho de lo que hemos estado hablando habla sobre eso, y recordar que la dramaturgia no la veamos como algo atrapado ni una burbuja, sino es una práctica expandida. Ya alguien habló, o sea, la Noe habló de dramaturgia expandida. Es una práctica expandida y una hibridación cultural. Ojo, ya no hablamos de teatro, ni de danza, ni de circo por separado. Y eso yo creo que sería lindo sacárselo a la cabeza, porque hablamos de artes vivas, de actividades performáticas, y entonces ya la hibridación, eso es lo lindo, porque ya llegamos a un límite que se empieza a romper. Entonces lo que yo me voy preguntando un poco es la búsqueda de lo utópico. Es decir, cuando alguien dice, está todo hecho. Y sí, sí, se puede decir que está todo hecho hasta que aparece algo nuevo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo del cine, cuando vemos Parasite, en donde una película coreana netamente distinta dice que hay algo en común a nivel global, y eso es el capitalismo, es como, hombre, hay cosas que están en común y que no está todo hecho, se puede seguir gestionando arte y todo, ¿ya? Y recordar que el circo es eso, destreza y riesgo. Cualquier tipo de circo. Eso es lo principal también. Bueno, y dentro de las preguntas, no sé si tengo tiempo a contestar todas, pero hay algunas que me resultan muy importantes también. En Chile, sí, a la de la DAN, que hay un tema que tiene que haber foros de reflexión sobre dramaturgia. Es decir, sí, si te hacen la pregunta, yo no puedo responder esa pregunta si hay directorio o no. A mí no, yo no estoy en Chile en este momento y yo dirigí una compañía en Temuco, pero por esa misma pregunta me fui a investigar y salí a trabajar y a hacerme la pregunta que, ¿por qué? Sí, ¿por qué está lo mismo? Y es un tema estatal, un tema de gobierno, un tema de, no sé, algunos le dicen endogamia o no, ¿cachai? Entonces hay un proceso ahí que hay que incentivar la reflexión, incentivar a conversar. Es decir, si alguien me puede responder a la pregunta, es genial, y ahí eso es lo importante. Ya dentro de estas herramientas que preguntarte por qué está pasando esto, ¿ya? A la pregunta de Marco es muy interesante también porque el tema de la estética, por ejemplo, hay un caso de Isidora Duncan, una bailarina que fue la que creó la danza moderna, que rompió con toda la estética del ballet clásico, en donde no usó el tutú, se sacó el tema ruso y empezó a usar un vestido que incluso se le veía el cuerpo. Entonces ella rompió con toda la estética, y no hay que tener miedo para romper la estética, siempre y cuando sea consciente de lo que estoy haciendo también, porque cuando hablamos de Amparte, de este artista que pega una banana, la pone en una cinta adhesiva, dice, ¿eso es arte? Ya, pero ¿desde dónde? ¿Desde qué fundamento? ¿Desde qué reflexión también? Entonces, es muy interesante y eso ya es una charla para otro momento, ¿ya? Entonces, artistas de circo, compañías sí las hay, ¿ya? Pero lamentablemente no se conocen directamente. Hay compañías, por ejemplo, en Argentina está la compañía
compañías de teatro de documental o teatro cíclicus que está en Leandro Mendoza, en Barcelona, pero un poco de romper la estética, lamentablemente es una versión europea de eso, ya que en la escuela le he leído. Pero fuera de eso también, en Chile se está trabajando mucho también el tema de romper la estética y de hacer nuevas formas, pero ojo también, como alguien dijo en un momento, que no hay que tener miedo ni tampoco decir que es un tema occidental o no occidental, es un tema de qué estoy haciendo yo, cuál es la dramaturgia que yo quiero trabajar, ¿ya? Dentro de eso. Ojo que cuando hablamos de circo o dramaturgia, hay que hacer una revisión histórica, no hay que, igual que la memoria, hay que hacer un trabajo de memoria también dentro de esto. Ya hay que entender también, y a las charlas anteriores, que invito a cada uno a poder ver las charlas que están grabadas o las que se van a hacer, se han hecho sobre identidad en el circo latinoamericano, profesionalismo en el circo latinoamericano, rigging, seguridad, salud, y siempre terminamos lo mismo, ¿qué es ser latinoamericano? ¿Ya? Y dentro de eso lo interesante es esa multiculturalidad, y lo multicultural es bueno, pero lo mejor sería lo intercultural, el poder compartir y convivir y conectados. Pero ojo, con Brasil, que es parte de Latinoamérica, también nos separamos, o sea, nos unimos más con España que con... Eso tampoco está mal, ya, ni tampoco bien. Entonces son preguntas que para después ir reflexionando. Cuando el Roy pregunta de los conceptos de dramaturgia, sí, hay dos, una dramaturgia inconsciente. El tema es que la dramaturgia consciente te ahorra años de estudio, años de reflexión, y de la inconsciente o no intencional es la que te puede limitar finalmente a decir, no tengo idea, no sé qué crear, no sé qué hacer. Y ojo, cuando la Maita, bueno, creo que se habló un poco más adelante, ya lo voy a entender, cuando en España se habla del rol del dramaturgista, que es como este policía que viene a ver la obra y solamente habla con el director y no se relaciona con los artistas. ¿Ya? Entonces viene a revisar si esto está funcionando o no está funcionando. Y eso muchas veces se ocupa en el cine, o pocas veces se ocupa en el teatro, existe, ya en Alemania se ocupa bastante, entonces solamente tiene relación con el director y es un trabajo de mesa, un trabajo importante de mesa. El director fue el que relaciona el tema de la compañía, cómo trabajan y todo, pero el dramaturgista tiene un rol importante a nivel de reflexión, tanto filosófica de los actores, entonces no se relaciona con los actores en este caso. Y dramaturgia y videojuegos existen, ¿no? Bueno, eso creo que lo vamos a hablar después, ¿sí? Porque sí, es que hay de todo en este mundo de contar una historia o de crear arte, ya desde el cine, y el tema de, ahora estamos ocupando todo también una forma de conexión, de reproducir información que está presente. Y dentro de esto, claro, se engloba dentro de un proceso macro, ¿ya? Voy rapidito aquí con los temas. Y creo que no me quedé con lo de Roy. Sí, bueno, que hay una dramaturgia intencional y no intencional. Ojo con eso también, ¿ya? Alguien preguntaba por romper la cuarta pared. Bueno, igual es que son preguntas interesantes, pero que ya han tenido respuesta hace muchos años. O sea, Bertolt Brecht lo primero que hizo fue romper la cuarta pared por un tema ideológico. Y cuando hablamos también de circo político, también podemos hablar de un tema de dirigir la imagen al espectador, ¿ya? Dirigirnos físicamente y filosóficamente, entonces sí se rompe una cuarta pared y se puede hacer la danza en el circo, en el teatro, en la calle, en todo, ¿ya? Pablo cuando habla de identidad latinoamericana y dice hablo solo en coherencia, o sea, habla solo en coherencia o incoherencia postulada, el tema de que el teatro es de la palabra y esto, todas esas categorías también, ojo con eso, porque sí, son categorías que nosotros hacemos conscientemente, pero igual son interesantes de construirla. Es decir, sí, el circo puede tener palabra sin perder también su esencia. Es decir, y ya hay algo muy interesante, que esto lleva una reflexión para hacia más adelante, pero ¿qué pasa si yo creo una obra que solamente es de circo y se transforma solamente en hablar? ¿Ya? Entonces alguien dice, no, eso sigue siendo circo, sigue siendo teatro. Entonces, hay un tema ahí muy delicado también de información, porque sí, puede comenzar como una obra de circo, pero se convierte en otra cosa a la reflexión del espectador, sin perder también la noción del espectador, que es lo que dice el espectador de uno, ¿ya? Bueno, la Vivian también, que me ha ayudado en la investigación, hay una forma de lenguaje de circo también, entonces ella está emocionada con el tema del texto también y de confiar, pero también hay que entender de que el circo está en un proceso joven, y como lo dijo Vivian, muy joven. Entonces, de hecho, este espacio latinoamericano de reflexión
yo creo que sería, no sé si es la primera vez que se realiza a nivel así de entre ahí. Hubieron 39 participantes que están escuchando, que están atentos de esto. Entonces eso igual da una necesidad de que la gente está interesada en esto y se antepone a la información que quiere saber y preguntarse. Sí, lo importante es tener una reflexión sobre esto. A la pregunta de Julia, si el artista quiere anteponer su deseo ante el dramaturgo, ojo con eso, porque eso ya es un tema personal de compañía. Es como si yo quiero hablar con mi jefe y que mi jefe le decirle, jefe, ¿cómo se hace esto? Sí, sí, de repente depende de la persona, lamentablemente. Aquí hablamos nos relacionamos con individuos también, y la dramaturgia es identitaria, pero también tiene que ser colectiva, y depende de cada forma de trabajo. O sea, hay dramaturgos que trabajan netamente con las personas, dramaturgos que se separa el dramaturgo, el director de escena, el rigging y todo, entonces hay un trabajo separado. Entonces, cada uno tiene sus experiencias personales distintas. Y hay gente que está cansada de la palabra dramaturgia, y eso es verdad. Hay gente que la odia. Entonces, como que nosotros no trabajamos con esto, trabajamos de esta manera. Y sí, o sea, cada compañía tiene su forma de ser. Tú tienes que bancarte cómo son cada una y entender cómo funciona el sistema dentro de esto. Bueno, el uso de la palabra y no la palabra, eso yo creo que está ya, con esta hibridación está la estética del estilo, la Beatriz después preguntó de nuevo, construir la técnica, la estética. Bueno, acá dentro de esto, si nos queremos alimentar de la otra arte, es necesario tener una plataforma de información donde decir, sí, esto existe. Obviamente vemos Instagram, vemos YouTube, pero nos alejamos un poco habrá circo contemporáneo latinoamericano y lo ignoramos, pero investigarlo es difícil en un principio, pero sí sigue información. Y esta es la manera de poder informar, ¿ya? Y bueno, Ángel que hablaba de moverse, el uso de la palabra, no, la calidad de movimiento, las sensaciones. Ojo de eso, porque las sensaciones son parte importante de eso. Cuando Vivi dice, no es necesario decir un texto para que el circo no es solamente entender. El arte no se entiende, el arte se siente, como la música, se me paran los pelos de punta, veo un cuadro conceptual y solamente la emoción que me llena. Como una pregunta que te pueden preguntar una señora que vio un espectáculo y le pregunta a su amiga si esto hay que entenderlo o no entenderlo. Y la amiga le dice, no, esto hay que sentirlo. Entonces ya va dentro de eso. Y son preguntas también, ojo con lo que dice Charlotte también, de que sí hay un concepto de estética y que no hay que rechazar la estética, que la estética es una construcción occidental, sí, pero también ocurre en todas partes del mundo, que ya es un mundo globalizado y que la concepción de información está latente, pero también hay que olvidar el territorio. Por ejemplo, esto ya es más dato personal y ahora estoy terminando y me voy a la información personal. Por ejemplo, cuando una vez en un foro de circo en Chile dije que quería ir a Europa a estudiar para entender un poco la información que estaba pasando y para poder investigar después la comunidad mapuche en la cual se está haciendo una nueva dramaturgia de circo, o quizás no, o sea, y una señora de circo tradicional me dijo, ¿por qué te vas a Europa a entender al pueblo mapuche? Ese pueblo mapuche está hacia el otro lado. Sí, era un muy buen comentario, lo encontré muy acertado, pero en un momento dije, es que ¿sabes qué? Es que no tengo idea de qué está pasando alrededor mío. Entonces necesito alejarme para pensar de manera distinta dentro de esto. He tenido la suerte de poder estar afuera, de poder pensar. Pero al mismo tiempo, más me acerco a la información y más me acerco a que en cada territorio hay algo importante que decir. Tanto en mi ciudad que es Temuco, en Santiago de Chile, en México, hay algo importante porque Latinoamérica se basa en eso, en una multiculturalidad, en una dictadura que hubo en cada país también, en una efervescencia, y también está unido tanto a Europa, a España, a Estados Unidos, a Australia, estamos unidos, estamos todos dentro de esto. Lo que sí hay que luchar es contra esta forma en la que se está haciendo, o sea, y la reflexión, o sea, eso, ya con eso cierro. Lo importante de la colaboración es la reflexión que estamos haciendo en este momento, sobre todo ahora. Eso, termino. Vale, gracias, Víctor. Pues creo que por el momento ya llevamos, ¿qué? 2 horas más o menos. No sé si ya cerramos aquí o alguien quiere dar una última reflexión o un tema que, bueno, más bien como algo que nos quiera decir ya para hacer un cierre completamente de la charla. Sí, no, sí. Bueno, yo algo así súper rápido y no tiene
a lo mejor no tiene relación directa con toda la discusión, que estuvo súper interesante. Pero hacía una entrevista a un artista de circo mexicano hace como 3 días y me decía algo como que a lo mejor es obvio, pero se me hizo muy, muy bonito y como que rescaté mucho. Decía como, hacer circo obviamente no es solamente en el escenario, ¿no? Decía, hacer circo es, por ejemplo, cuando me levanto en la mañana y pongo el vaso de cierta manera para que me vean, ¿no? En la mesa de desayuno. Hacer circo es cuando pienso los chistes que voy a decir en el desayuno para provocar una risa, ¿no? con la gente. Hacer circo, y me decía, es lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, hablar, ¿no? y conversar sobre circo. Y hacer circo, incluso decía, es pensar sobre circo, ¿no? Y se me hizo como una noción como muy, muy bonita de cómo descentralizar lo que se hace en el escenario, sin embargo, también sabiendo que el escenario define el circo que después se reproduce, ¿no? Pero ¿cómo hacer para que la dramaturgia incluya o se expanda hacia fuera del escenario, ¿no? Que a lo mejor decían también como esta cuestión de la cuarta pared. Y bueno, a lo mejor es como una reflexión que no va, ¿no? Con el tema de la dramaturgia. A mí personalmente me parece como importante por todos los procesos que implica la creación estética o colectiva de circo, sin ceñirse a lo que finalmente se presenta en el escenario, que no responde a veces a las prácticas y a los procesos que hay detrás, ¿no? A veces como que, creo aquí en México pasan, a lo mejor estoy equivocado, pero el producto no es tan interesante como los procesos y las prácticas y la gente que está haciendo circo. Lo cual no significa a lo mejor que la dramaturgia no pueda ser interesante para ver eso, sino que a lo mejor tendríamos que utilizar estas herramientas dramatúrgicas para leer más comprensivamente el circo. Y ya.